A casi un año de instalarse la Convención Constitucional, hoy el órgano finalizó su trabajo luego de votar el último informe de la Comisión de Armonización. Para hablar del tema nos acompaña Fernando Atria, convencional constituyente del Frente Amplio. Fernando, bienvenido acá en las 24 horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias. A ver, lo primero, ¿con qué sensación queda? 11 meses, 24 días de trabajo. ¿Cuál es la sensación interna después de un año que ha sido complejo? Ha sido intenso, efectivamente. Sí. Sobre todo es la sensación del deber cumplido. O sea, la convención tenía un deber, un mandato. Había mucho escepticismo en algún momento sobre si iba a lograr cumplirlo dentro del acotado plazo, en las condiciones que tenía, etc. Y bueno, podemos decirlo, cumplimos, ¿no? Aquí está la propuesta, la que se votó hoy día, a diferencia de las que se habían ido conociendo antes, porque esta es la versión armonizada, etc. Entonces la que se votó hoy día es una versión ya que uno puede leerlo y tiene, por así decirlo, forma de texto constitucional. Tiene capítulos, los capítulos tienen una lógica, dentro de cada capítulo están ordenados los artículos, de modo tal que es relativamente fácil dentro de lo que se puede, hablando de un texto legal, pero es relativamente fácil leerlos y seguirlos. Entonces tiene, ahora, por así decirlo, el sistema de la nueva Constitución está más en la superficie del texto mismo. En las versiones anteriores, como no estaba ordenada, como no tenía la sistematización, como no había distribución por capítulos, con temas, era más difícil ver ese sistema. Yo creo que ahora queda un texto ordenado, sistemático y bien hecho, creo yo. Y ya le empezaron a pegar, ¿cómo no? Decían, es una réplica de la Constitución boliviana, una copia. Sí, están. O sea, yo creo que tendremos que prepararnos para una campaña en que, lamentablemente, yo creo que fundamentalmente lo que va a haber que hacer va a ser responder acusaciones o a interpretaciones un poco exageradas o incorrectas, por decirlo de una manera amable, del texto constitucional. Esa es una. Es decir, a mí me llama la atención esa acusación que simplemente no entiende de qué se trata una constitución. Porque toda constitución es parte de una tradición constitucional chilena, por cierto, y global. Entonces, claro, es verdad que hay conceptos que la nueva Constitución toma de la Constitución boliviana, como el de plurinacionalidad, así como toma de la Constitución española la caracterización de la función que cumplen las organizaciones políticas, así como toma de la Constitución alemana la caracterización del Estado como un Estado social y democrático de derecho, o toma de la Constitución francesa, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la caracterización de la protección frente a la expropiación, o, en fin, toma de la Constitución italiana el sentido, el contenido del Estado social y democrático de derecho como un Estado que debe remover los obstáculos, esa es una fórmula italiana, que impidan el desarrollo y la libre igualdad de todos. Entonces, por cierto, y toma, desde luego, toma de la Constitución del 25, e incluso, digámoslo, toma algunas partes no tramposas de la Constitución de 1980. Entonces, de eso se trata una Constitución. Es curiosa la crítica porque los mismos que acusan de que esta es una Constitución que pretende inventarlo todo desde cero, acusan en los hechos de que sea una Constitución en que se pueden discernir distintas influencias de la tradición constitucional chilena y global. ¿Usted qué rol va a jugar estos 2 meses? Yo el 5 de octubre, perdón, el 5 de julio... 5 de octubre, eso fue el 88. Sí, el 5 de julio vuelvo a mi cátedra en la universidad, o a mi jornada completa, porque la cátedra nunca la dejé. Respecto de la campaña, por supuesto, yo voy a estar a disposición. No soy yo el que, o no participo yo de la planificación. ¿No lo han convocado todavía? ¿Alguna campaña o algún...? Bueno, me han dicho algunas cosas, pero no soy yo el que planifica o el que piensa. Hay otros equipos de personas que tienen más conocimiento y más habilidades para planificar campaña y cosas así. Yo, por supuesto, voy a estar a disposición de ellos. Y creo que, como convencionales, tenemos en general una responsabilidad de hablar, de explicar en qué consiste, por qué es tan importante esta nueva Constitución. ¿Puede replicarse, por ejemplo, profesor, que como se ha hecho, por lo que se está haciendo la derecha, lo que uno está viendo por lo menos de su campaña, el centro derecha, más que todo la opción del rechazo, que los íconos, esos rostros, no están apareciendo, están poniendo ciudadanos? ¿Debiese ocurrir lo mismo en la campaña de la prueba? Que no sean los íconos quizás de los convencionales más icónicos, muchos lo mencionan a usted, o referentes políticos. Más que los políticos, poner ciudadanos al frente de la campaña. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo creo que hay ciertas decisiones estratégicas sobre cómo se arma la campaña para las cuales los abogados no son los mejores, los más calificados. Y ahí, pastelero de un pastel, dice usted. Bueno, un poco eso. Y ahí entonces lo que corresponde de uno es, yo voy a estar totalmente a disposición, a cierto nivel. Pero yo creo que también hay una cuestión de
de explicar no solo el artículo 1, etcétera, sino el sentido de la Constitución. La Constitución, el proceso constituyente y la nueva Constitución fueron requeridos y fueron de hecho celebrados como camino de salida de una crisis profunda. Y una crisis que no era algo que pasó el 18 de octubre, era una crisis larga que, por así decirlo, se manifestó de modo incontrarrestable el 18 de octubre. Y entonces, en su momento, todos celebraron el hecho de que esa crisis haya encontrado un camino de solución. Institucional. Exacto, institucional en el proceso constituyente. Por supuesto, el proceso constituyente tuvo, como alguien dijo, de lo mejor y lo peor, por cierto, porque en alguna medida es un reflejo de la sociedad. Y esta es una sociedad que está en crisis. Entonces esa crisis también se manifestó, por cierto, dentro del proceso. Pero eso, creo yo, no debe llevarnos a ignorar que el punto es crear, que la nueva Constitución cree condiciones para un camino de salida de esa crisis. Y eso, creo yo, es el tema fundamental. Esta es una Constitución acerca de cambiar los términos de nuestra convivencia política, que son los que causaron la crisis. Entonces, Estado social, de modo que la prosperidad material va en beneficio de la libertad, la igual libertad de todos. Estado regional, mayor reciprocidad entre centro y regiones. Paridad, mayor reciprocidad entre hombres y mujeres. Reconocimiento de los pueblos originarios y de su autonomía y su existencia política. Una nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, con la naturaleza. Pero esos temas de fondo... Esta nueva Constitución es acerca de nuevas relaciones que nos permitan una nueva forma de convivir. Y esos temas de fondo, ¿cuánto cree usted que pudieran afectarlos de aquí en estos 2 meses? Los temas de forma, que se discutieron mucho durante estos 11 meses y 24 días. La forma que se discutió, polémica que usted mismo ha mencionado muchas veces. ¿Cuánto puede afectar la forma a ese fondo? Que muchos pueden compartir, pero la forma muchas veces se termina llevando la opinión de algunos. Eso es lo que yo diría. Yo esperaría que algún convencional en su discurso de cierre decía, si uno ve el taller de un carpintero, el taller de un carpintero es un lugar desordenado, sucio, etc. Pero el punto no es el taller, el punto es la obra terminada, ¿no? Y ese desorden y suciedad del taller no tiene por qué comunicarse a la obra terminada. Es una buena analogía, creo yo, porque yo creo que en cuanto a su funcionamiento, como le decía, la convención fue un reflejo de lo mejor y de lo peor de la situación en que estamos nosotros. ¿Qué fue lo peor a su juicio? Bueno, yo creo que fue una... Rojas Vade fue el momento más difícil. Lo peor fue una serie de eventos que van en un rango desde lo que es inaceptable, por cierto, la mentira de Rojas Vade probablemente está en primer lugar ahí, hasta cuestiones que hacían que quienes miraban vieran que los convencionales no se tomaban en serio su trabajo. Ducha. Bueno, la lucha, por supuesto. La ducha. Entendí la lucha. El saumerio. Sí. Eso, por supuesto, creo que transmitieron al público una señal que, por lo demás, yo creo que es incorrecta. O sea, nosotros estábamos trabajando hasta las 1 de la mañana o 2 de la mañana muchos días, pero transmitieron una señal como de liviandad que yo creo que es totalmente injustificada. Pero claro, ante esas señales, yo creo que se armó una idea de ese tipo. Ahora, todo el punto es, creo yo, desde el 4 de julio, cuando el texto final que se aprobó hoy día, no se termine de, digamos, se consolide, porque hoy día se aprobaron algunas cosas, hay que ponerlo todo, hay que justificarlo, digamos. Y el lunes se va a presentar al presidente de la República y al país el texto final, este lunes. ¿Usted cree que los expresidentes, por ejemplo, en la ceremonia de ese lunes, podría afectar? ¿Va a ser utilizado por muchos? Por cierto que habría sido mejor que fueran, por cierto que habría sido mejor que no se hubiera producido esta cosa de que no se le invita, después si se le invita. Todo eso fue un desaguisado, creo yo. Pero independientemente de eso, una vez que el texto se presente, yo creo que la discusión va a ser, o debería ser, mucho más sobre el contenido de ese texto que sobre la convención. Yo creo que la convención va a empezar a pasar de la discusión, porque el martes ya no va a haber convencionales constituyentes, ya no va a haber convención, todo eso se va a haber acabado. Todos los convencionales vuelven a ser las personas comunes y corrientes que eran antes de ser convencionales. Y la convención desaparece, surgió y se hunde ahora. Y se desaparece. Y entonces lo que queda es la propuesta. Y yo creo que si uno mira el contenido de la propuesta constitucional, lo que uno ve es una propuesta seria, adecuada para Chile, que toma en cuenta los problemas que llevaron a la crisis y que ofrece una vía de solución para ellos. Esto no quiere decir, por supuesto, que es una constitución perfecta, ¿no? O que es una constitución a la cual no se le podría cambiar una coma. Yo creo que es una constitución que no tiene problemas, de modo que hagan imperiosa su reforma, como algunos dicen, que es imperioso reformarla después de aprobarla. Pero eso no quiere decir que uno no pueda estar abierto a discusiones que pueda haber sobre qué es lo que pueda pasar después con ella. El hecho es, ahora tenemos una constitución que yo creo que es buena para Chile, es adecuada,
está bien hecha y yo creo que es lo que Chile necesita. Y espero que la discusión sea sobre eso, más que sobre quién se tomó la ducha mientras votaba o hizo un convencional. saumerio. Justamente en esta jornada, coincidencia o no, se comienza a discutir en el Congreso esta reforma que rebaja el quórum a 4/7 de los legisladores en ejercicio para modificar la actual Constitución, la actual Carta Fundamental. Usted ha señalado que una tercera vía no va a ser exitosa. ¿Por qué? No, o sea, yo creo que esta conversación sobre tercera vía confunde las cosas. Porque la disyuntiva, la alternativa que se le va a enfrentar, con la cual se va a ver enfrentado cada ciudadano y ciudadano el 4 de septiembre, está clara. Está clara y no decidida por nosotros en la convención. Está clara. ¿Es un error adelantarse a un eventual triunfo del rechazo, por ejemplo? Como dicen hoy día algunas encuestas. Yo diría, la opción está clara, fijada por la ley 21.200. Sí. Esa ley que le importaba tanto a algunas personas cuando se trataba de hablar de los 2/3, hablar de los plazos, y decían, no se pueden cambiar los términos. Ahí están. Esos términos no se cambiaron. Entre otros, nosotros defendimos que esos términos no se cambiaran, porque había un compromiso importante con esos términos. Y esto también es parte de esos términos. Esto está explícito en el artículo, si lo quieren ver, el artículo 142 de la Constitución actual. Se va a presentar el proyecto presentado por la Convención a plebiscito y cada uno tiene la opción, o vota apruebo o vota rechazo. Si vota apruebo y el apruebo gana, ese texto se promulga como Constitución Política de la República y se deroga la Constitución de 1980, la Constitución actual. Y esto sigo hablando con el lenguaje del artículo 142, si ese texto, en ese plebiscito gana el rechazo, entonces no se promulga la propuesta presentada por la Convención, naturalmente, y continúa rigiendo la Constitución de 1980. Esa es la disyuntiva que va a enfrentar cada uno el 4 de septiembre. Hoy día en la discusión de esta reforma, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, decía, si el gobierno apuesta todo al apruebo y pierde, esto se demorona. ¿Usted lo cree así? O sea, yo no... Es del Partido Socialista, no estoy poniendo declaraciones de la UDI. Yo no soy quien para andar diciéndole a los demás qué creer. Pero yo les diría a los televidentes, a las personas que nos están siguiendo, cuán plausible es la idea de que quienes durante 30 años se impidieron una transformación de la Constitución de 1980. ¿Eso es la derecha o alguien más? Bueno, ¿Y alguien más? Quienes sean, hay más, por supuesto, pero quienes la impidieron, y no solo la impidieron, sino que cuando el proceso constituyente de Bachelet fracasó, se jactaban de eso. Y resulta que ahora, repentinamente, después de, esta es la hipótesis, ¿no? Después de que hubieran ganado en el rechazo, van a decir, no, si en realidad queremos cambiar la Constitución de 1980 porque era mala. O sea, yo creo que esa es una idea totalmente implausible. Esa es mi opinión. Cada uno tendrá su juicio respecto de quién es creíble o no en estas promesas. Convencional. Un último punto también respecto al otro camino que se aprobó dentro de la Convención, estos 4/7 más un plebiscito para materias, son 7 temas claros que quedan definidos. Para reformas sustanciales a esas materias. Es que a ese punto quería ir. No es cualquier reforma a esas materias. ¿Quién define que sea un cambio sustancial? ¿Cómo se define? Esa va a ser parte de la discusión en la reforma misma. ¿No? Es decir, una reforma tiene distintas formas de iniciativa. Sí. ¿No? Hay iniciativa popular, el presidente de la República tiene iniciativa, los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados, los miembros de la Cámara de las Regiones tienen iniciativa para la reforma constitucional. Ellos podrán calificarlo en la iniciativa. Proponemos esta reforma sustancial. ¿Es la profundidad del cambio lo que se va a definir, más que en uno de estos 7 temas? Sí, yo diría, el punto es, la cuestión no es que la modificación de ciertos capítulos requiera este procedimiento agravado. Es la profundidad del cambio. Por tema, no por capítulo, por tema y por significación del cambio. Y eso va a ser parte de la discusión política cuando se propongan estas reformas constitucionales. Nosotros estamos acostumbrados a pensar estas cosas con la lógica de la Constitución de 1980, de que lo que dice la Constitución no sirve para nada a menos que haya un tribunal, un tercero, que pueda andar decidiendo los conflictos. No, yo diría, esta es una Constitución que descansa mucho más en el juego democrático. Es parte del juego democrático determinar qué es sustancial y qué no es sustancial. Y una observación final sobre esto, porque se ha dicho que el procedimiento de reforma constitucional tiene un candado, un cerrojo, que hace difícil su reforma. Y yo creo que a mí me llama la atención lo profundamente distorsionado que está nuestro modo de pensar acerca de la democracia, yo diría como consecuencia de la Constitución de 1980. El quórum de reforma constitucional en la nueva Constitución, tanto en las normas transitorias como en las normas permanentes, que es igual,
es de 4/7. Para muchos el plebiscito del cerrojo. Por eso, el quórum es un quórum relativamente bajo. Sí. Y entonces el argumento es, no, pero es que tiene que haber un plebiscito. Y el plebiscito es un cerrojo antidemocrático. ¿Cómo puede un plebiscito ser un cerrojo antidemocrático? Está bien, yo creo que hay ciertas personas que hoy día piensan que los plebiscitos son como cuestiones así como grandes, porque en nuestra experiencia los plebiscitos son necesitados para acabar con la dictadura, el del 88, para acabar con la Constitución del 80, el de entrada. Entonces, claro, como que los plebiscitos son solamente cuestiones excepcionales que ocurren cada varias décadas. Bueno, parte de lo que pretende esta nueva Constitución es remover esa idea. Los plebiscitos no tienen por qué ser así, pueden ser cuestiones mucho más normales, incluso puede aprovecharse las propias elecciones ordinarias que se realizan para formular consultas a la ciudadanía. Y entonces un plebiscito no puede ser pensado como un cerrojo. Es absurdo pensar un plebiscito como un cerrojo. Es más bien, un plebiscito está a la altura de que esta es una constitución que se dio por un órgano que se eligió directamente después de que el pueblo había decidido por un porcentaje abrumador, más abrumador que el apruebo, que la nueva Constitución debía de ser dada por la Convención Constitucional y no por una convención mixta. Entonces habría algo muy extraño en que justo se aprueba y entonces se puede reformar de cualquier manera. Es un procedimiento simple cuya única dificultad especial no es tal. Es una cuestión que perfectamente podría ser parte normal de nuestro ejercicio democrático, una vez al año ir a votar en un plebiscito de este tipo, por esta razón o por otras. Que busca mantener el vínculo entre la Constitución y el pueblo que la aprobó. Fernando Atria, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas.